Hola, me llamo Mauricio Zavala y en esta ocasión, en conjunto con mis compañeros, les vamos a explicar algunos temas relacionados con la contabilidad. Estos son rol de pagos, balance general, estado de resultados, amortizaciones y cuentas de patrimonio. Con estos elementos vas a saber un poco más de lo que es contabilidad. Ya nos vemos. A continuación les hablaré sobre el estado de resultados. El estado de resultados pertenece a una clasificación de los estados financieros. Este informe resume la pregunta si la empresa es rentable o no, ya que presenta ingresos y gastos, lo cual nos permite observar si la empresa tiene utilidad o pérdida. A continuación les daré dos ejemplos sobre cómo se prepara el estado de resultados en una empresa comercial y en una empresa de servicios. Para comenzar, el encabezado para los dos estados financieros es el mismo. Comenzamos con el nombre de la empresa, el estado del cual estemos hablando, en este caso el estado de resultados, la fecha o periodo determinado. Y aquí tenemos, para una empresa de servicios, ingresos por prestación de servicios, total de ingresos, que es la sumatoria de todos los ingresos. Enlistamos gastos sean administrativos u operativos, todo depende de la empresa. Y sumamos los gastos. Para calcular la utilidad neta es igual la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de los gastos. En cambio es diferente. Aquí presentamos el ejemplo. El encabezado vemos que es el mismo, el nombre de la empresa, el estado al cual nos referimos y el periodo contable. Aquí tenemos ingresos por ventas, pero encontramos una nueva cuenta que es costo de venta. El costo de venta es lo que le costó a la empresa el producto que ya vendió a sus clientes. Entonces, aquí aparece la utilidad bruta. La utilidad bruta es la sumatoria de ingresos por ventas menos costo de venta. Después, enlistamos igual todos los gastos y sumamos. Total de gastos es la sumatoria de todos los gastos. Y para calcular la utilidad neta es la utilidad bruta menos el total de gastos. Buenas tardes, mi nombre es César Cherres y a continuación les voy a explicar la estructura de un rol de pagos y cómo se divide. Continuemos. El rol de pagos se divide en 5 partes. Las características del empleado, el total de ingresos, a continuación las normas que tiene que seguir obligatoriamente de pago de la empresa y el total de descuentos y sobre todo el valor que tiene que recibir el empleado. Como primera parte tenemos las características del empleado. Quiero recalcar de que este es un ejemplo verdadero de la vida real de una empresa. El total de ingresos, paso número 2. En el paso número 2 tenemos que el sueldo en este caso del empleado es de 392,47. Las horas extra es la sumatoria de las horas extraordinarias y suplementarias. Las horas extraordinarias es cuando el empleado opta por trabajar un poco más en los días feriados o en los días que no le toca de trabajo, o sea, en sus días no laborables. Y de igual manera tenemos las horas suplementarias, que las horas suplementarias es, poniendo un ejemplo, cuando el empleado decide quedarse un poco más de lo debido. Seguimos con el bono alimenticio y el bono de desempeño que les beneficia la empresa al empleado, que en este caso es $100 para el bono alimenticio y $50 para el bono de desempeño. El fondo de reserva que el empleado puede decidir si acumularlo o no, en este caso decide acumularlo. Tenemos el 10º y el 4º sueldo que no cuenta el empleado. Tercer parte del rol de pagos. Tenemos las características o normas de pago de la empresa hacia el empleado. Tenemos la fecha, o sea, todos sus días de trabajo, o sea, su horario laboral. Tenemos el cargo al que se dedica el empleado,
las formas de pago que la empresa puede optar por si hacer cheque o efectivo o a crédito y el número de días que el empleado decide trabajar. A continuación, la cuarta parte del rol de pagos. Anticipo de sueldos. Anticipo de sueldos es básicamente la quincena. La quincena es la mitad del sueldo total que recibe el empleado. Tenemos la cuenta por cobrar personal, que es cuando el empleado opta por extraer un poco de efectivo de la empresa, que luego obviamente es descontado. La cuenta por cobrar que tiene el empleado con la empresa, que es cuando el empleado toma un producto de ahí y lo anota para luego ser descontado de su sueldo total. Seguro Génesis, que el seguro en este caso es un acuerdo estratégico que tiene la empresa con un seguro de vida. Tenemos el seguro dental, que de igual manera es un beneficio. Tenemos los IES al préstamo, el IES préstamo, que en este caso el empleado no cuenta, y una parte del IES que obligatoriamente la empresa tiene que darle el 9,45% al empleado de aporte. Quinta parte del rol de pagos. Esta es la parte más fácil y más esencial. Es básicamente la diferencia del total de ingresos con el total de descuentos, que el valor a recibir de este empleado es de 313,45. Pasemos al segundo ejemplo. Continuamos con el ejemplo número 2. A continuación, aquí hay un ejemplo diferente al anterior. Los fondos de reserva, en este caso el empleado, no decidió acumularlos, sino decidió recibir una parte en su sueldo total, o sea, a final de mes. En este caso podemos decir que es 34,16. Continuando con este mismo ejemplo, tenemos cuentas por pagar y préstamos. En este caso, el empleado optó por quitar un poco de efectivo de su seguro social, o sea, del IES. Podemos decir que cuando pides un préstamo el IES es básicamente cuando necesitas un poco de efectivo. Pero en este caso el IES no puede poner todo en tu rol de pagos, pues así vas a quedarle debiendo. Sino que básicamente te lo van hipotecando mes a mes y te lo van descontando de tu rol de pagos o de tu sueldo básico o el que ganes. Para concluir con este video, pasemos a las fórmulas de cómo calcular la obtención de los datos en el total de rol de pagos. Tenemos las horas extra, que se calcula de el sueldo total dividido para los 30 días de trabajo laboral, dividido para las 8 horas de trabajo diarias que tiene que trabajar el empleado, multiplicado por el 50%, seguido por el aporte al IES. El aporte al IES se calcula el sueldo total más las horas extra trabajadas por el 9,45%. ¿Y cómo calcular las horas extra total del empleado o del trabajador? Tenemos el total de horas extra, o sea, el resultado de esta, multiplicado por el número de horas trabajadas. Muchas gracias. Gracias, Messi. Muchas gracias por su Después atención. del rol de pagos se encuentra una continuamos con herramienta los siguientes contable temas. muy útil, llamada el balance general. El balance general es un informe hecho por un contador, donde se muestra el estado financiero de una empresa en una determinada fecha, al reflejar los saldos correspondientes de las cuentas de pasivos, activos y capital. Aquí no se muestran los ingresos y los gastos, pero sí se muestra la utilidad al ser agregada al capital, ya que de la utilidad salen los dividendos para los accionistas. Para elaborar un balance general, primero se necesita tener ya hecho el libro diario y el mayor. En segundo lugar, es necesario crear un documento con un encabezado, donde se detalle el nombre de la empresa o del propietario, si se trata de un balance general o estado de situación financiera, y la fecha en la que se esté realizando el informe. Después, se debe traspasar los saldos de las cuentas del libro mayor hacia el balance de comprobación. Estos derivan de las transacciones registradas en el libro diario. Después, se los pasa al balance general, clasificándolos ahora dentro de la sección que les corresponde a cada uno. Se calcula aparte la utilidad, mediante los ingresos y los gastos, y esto es agregado al capital, como se mencionó previamente. Se suman los activos, y después se suman los pasivos y el capital, y a partir de esto se observa si cuadran los valores o no. Si el valor total de los activos no coincide con el valor total de los pasivos y el capital, es porque se ha cometido un error en el registro de las transacciones de la empresa, y se debe acudir al libro diario o al mayor para revisar minuciosamente la transacción mal registrada.
Hola, mi nombre es Juan Diego Vela. Yo les voy a explicar hoy la amortización de los bienes intangibles. Para empezar, la amortización es la expresión contable de la depreciación o pérdida de valor de un activo fijo intangible. Los activos fijos intangibles son aquellos que no pueden ser tocados físicamente, como por ejemplo una patente, un derecho de autor o pueden ser también una franquicia. Para empezar con la amortización, hay dos métodos que son los más comunes, los más populares. El primero se llama método lineal y este te da un valor constante durante todos los años o todos los periodos en los que vas a anotar esta amortización. La fórmula de este método lineal es el precio de adquisición dividido para la vida útil. Es decir, si es que una patente te costó $100,000, coges los $100,000 y les divides para la vida útil, digamos que son 5 años. El segundo método más común es el método doblemente decreciente. La fórmula de este es el precio de la adquisición multiplicado por 2 dividido por la vida útil. Este precio, a diferencia del método lineal, no te va a dar los mismos valores para todos los años, ya que el primero va a ser el primer valor de amortización, por así decirlo, el primer periodo va a ser mayor al siguiente y así consecutivamente. Para anotar en asientos de ajuste la amortización se puede dividir en dos partes. La primera habría que anotar en sí la adquisición de este bien intangible. Para anotar la adquisición, para hacer un asiento de esta adquisición, de esta transacción, se anota el activo intangible, como puede ser una patente, por la izquierda y el efectivo o cuentas por pagar por la derecha. Entonces sería adquisición sería el bien intangible por el debe y efectivo por el haber. La segunda parte de este asiento sería en sí la amortización. Entonces, para anotar el asiento de la amortización es la amortización por el debe y la amortización acumulada por el haber. Si bien el método lineal y el método doblemente decreciente son los más populares, estos no son los únicos que existen, ya que hay muchos métodos que se pueden utilizar. Sin embargo, estos son los más fiables y los que comúnmente se recomienda para que tanto inversionistas como accionistas, como miembros de la empresa incluso, tengan datos más reales o más acertados de este tipo de activos. Hola, mi nombre es Mateo Naranjo. El patrimonio puede ser definido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa en un instante de tiempo determinado, los cuales se encuentran relacionados directa o indirectamente a alcanzar los fines de la empresa, como por ejemplo la obtención de beneficios. Para entender mejor esto, tenemos que definir lo que es un bien, un derecho y una obligación. Los bienes son los elementos tangibles e intangibles que le pertenecen a una empresa. Por otro lado, son derechos las deudas que terceras personas han contraído con la empresa. Estas dos conforman los activos. Finalmente, las obligaciones son responsabilidades a las que debe hacer frente la empresa, o en otras palabras, son los pagos pendientes que tiene la empresa con terceros. Esta última conforma los pasivos. Dicho esto, podemos concluir que la diferencia entre la suma de todos los bienes y derechos de cobro que forman el activo y la suma de todas las obligaciones de pago que forman el pasivo nos da como resultado el patrimonio neto. La primera cuenta es el capital social, que es el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios, accionistas, compañías o aportantes ponen a disposición de la empresa mediante cuotas, acciones u otros. La segunda cuenta son los retiros de capital, que son los pagos de capital que se hacen a los propietarios. La siguiente cuenta es el superávit de capital,
que es el valor de las cuentas que reflejan el incremento patrimonial ocasionado por la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social, las donaciones, el crédito mercantil y el know-how. Otra cuenta es las reservas, que es el valor que la empresa determina apropiarse de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por la misma, con el objetivo de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. La quinta cuenta es la de resultados del ejercicio. Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio. La siguiente cuenta es resultados de ejercicios anteriores, que es, como su nombre lo dice, el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, lo cual está dado por las utilidades o pérdidas acumuladas. Otra cuenta es el superávit por valorizaciones, que es la valorización de inversiones, propiedades, planta y equipo, así como otros activos sujetos de valorización. Por último, tenemos los dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, que comprenden el valor apropiado de las ganancias acumuladas, mientras se hace la correspondiente emisión de acciones y/o la respectiva escritura de reforma del ente económico por cuotas o partes de interés social. Hola, volví. Como nos pudimos dar cuenta, la contabilidad no es solo lo que vemos en las películas. Es más un sistema de registro de lo que pasa en la empresa, en términos económicos claros. Y es ahí donde está la importancia del contador y del gerente financiero de la empresa. Ya que si el contador no da una buena información, el gerente financiero puede tomar una decisión desastrosa y quebrar la empresa. Es por esta razón que necesitas tener estos conceptos bastante claros. Ya para despedirme, espero te sirva esta información y que la pongas en práctica correctamente. Hasta la siguiente ocasión. Gracias.